Buenas tardes, mi nombre es Alexander, soy estudiante de Derecho del séptimo ciclo y en esta oportunidad les voy a comentar sobre un tema importante en el mundo del derecho, más específicamente en el derecho civil y obligaciones. Primero haremos una introducción a este tema. La palabra pago viene del latín pacare, que indica apaciguar o hacer. Por su parte, el vocablo solución equivale a desligar o soltar, que son términos sinónimos y complementarios. La institución jurídica de las obligaciones está determinada por su finalidad práctica, lo cual es la de asegurar el intercambio comercial de bienes y servicios entre los asociados de orden a la satisfacción de las necesidades económicas de estos. Tiene, por tanto, que el modo normal de extinguir los vínculos obligatorios que atan a los deudores y los colocan en la necesidad de realizar prestaciones en provecho de sus acreedores es el cumplimiento mismo de estas prestaciones. El cumplimiento de la prestación debida satisface el derecho del acreedor, quien ya no puede exigir nada al deudor. El nexo jurídico que los unía se extingue, se soluciona por regla general. Culminada la introducción a la imputación del pago, ahora pasaremos a dar la definición. Cuando el deudor paga en cumplimiento de una obligación, no debería existir incertidumbre, en rigor, para conocer que el pago lo está efectuando en razón de esa obligación y no de otra, porque usualmente el deudor carece de otras obligaciones de la misma naturaleza y homogéneas con su acreedor. El tema de la imputación del pago no se presenta en consecuencia cuando un deudor tiene un mismo acreedor varias obligaciones, pero todas ellas son de diferente naturaleza. Por ejemplo, el deudor puede haber contraído 3 obligaciones de distinta naturaleza con el mismo acreedor. Una de dar suma de dinero, otra de construir una pared y una tercera de guardar un secreto. Ahora seguiremos hablando de la imputación de los pagos. La finalidad de toda obligación es el cumplimiento o pago por parte del deudor al acreedor de la prestación debida. Este pago puede realizarlo voluntariamente o puede ser compelido o realizado ante los tribunales. En el momento de realizar el pago, el deudor manifestará al cual de las deudas debe aplicarse el pago. El deudor posee esta facultad al decir a qué deudas va a realizar el pago, ya que la obligación quede cumplida. Así, el artículo 1172 del Código Civil nos dice: el que tuviere varias deudas de una misma especie a favor de un solo acreedor podrá declarar al tiempo de hacer el pago al cual ellas debe aplicarse. Los requisitos de la imputación del pago son que el deudor tenga varias deudas con el mismo acreedor, que las deudas sean de la misma especie, que las deudas estén vencidas y sean exigibles. Esta regla general tiene una serie de limitaciones. Ahora pasaremos a conceptualizar la palabra pago. El pago es, desde el punto de vista técnico-jurídico, el cumplimiento de la obligación, independientemente de que consista o no en la transferencia o entrega de una suma de dinero. Cuando un deudor cumple su obligación, cualquiera de ella sea, dicho deudor está pagando esa obligación. Por ejemplo, el ingeniero que se compromete a construir para otro un edificio paga esa obligación cuando construye ese edificio. Quien se ha comprometido a no revelar un secreto está pagando mientras no lo revele. La transferencia o entrega de dinero no es más que una de las formas de pago. Una de las formas de cumplimiento referida solamente a las obligaciones
que tienen por objeto una suma de dinero. Ahora pasaré a mencionar los elementos del pago. El pago está constituido por diversos elementos, a saber, número 1, la obligación válida. Número 2, la intención de extinguir la obligación, llamada también en doctrina la intención de pagar. Número 3, los sujetos del pago. 3. Los sujetos del pago, el solvente o quien efectúe el pago, quien en general, pero no necesariamente, es el deudor, y el accipiente o persona que recibe el pago, que generalmente, pero no necesariamente, es el acreedor. 4. El objeto del pago, o sea, la cosa, actividad o conducta que el deudor se ha comprometido a efectuar o realizar en el beneficio del acreedor. Ahora hablaremos del objeto del pago. El objeto del pago consiste en el cumplimiento de la prestación debida por el deudor y variará si se trata del pago de una obligación de dar, hacer o no hacer. Cuando se trata de una obligación de dar, la prestación que debe cumplir el deudor es la transmisión de la propiedad u otro derecho real. Cuando se trata de la obligación de hacer, la prestación que debe cumplir el deudor es desarrollar la actividad o conducta que hubiese comprometido al acreedor. En las obligaciones de no hacer, el deudor les pagará absteniéndose de efectuar la actividad o conducta que le está prohibida. Ahora hablaremos del pago por subrogación. A instancias de derecho, la subrogación resulta ser la sustitución en una obligación, ya sea de un individuo o de una cosa, por otro u otra, según corresponda. En tanto, la acción de la subrogación podrá materializarse en cualquiera de las dos posiciones que admita una obligación acreedor o deudor. Así es que nos podemos encontrar con la subrogación en posición del acreedor, pudiendo ser la misma inter vivos, como puede ser la compra-venta o la donación en su defecto. Por mortis causa, es decir, por herencia. Un individuo asume la posición de acreedor ante una deuda. Y por otro lado, la subrogación es la posición de deudor, en este caso como es el deudor el obligado a satisfacer el cumplimiento en cuestión, se precisa la autorización del acreedor, porque puede suceder que el nuevo deudor no sea solvente o no se halle debidamente capacitado para hacerse cargo de la deuda. No será necesaria la autorización si el motivo de la subrogación es la muerte del deudor. Otro caso recurrente que admite el derecho es que un individuo se subrogue en un contrato, por lo cual, en este caso, asume las dos posiciones del mismo tiempo, acreedor y deudor. La subrogación opera de pleno derecho en favor de quien paga una deuda al cual estaba obligado, indivisible o solidariamente, con otro u otros. El numeral 1260 del Código Civil Peruano prescribe lo siguiente. Artículo 1260. La subrogación opera de pleno derecho en favor 1. De quien paga una deuda a lo cual estaba obligado indivisible o solidariamente con otro u otros. 2. De quien por tener legítimo interés cumple la obligación. 3. Del acreedor que paga la deuda del deudor común a otro acreedor que le es preferente. Es el caso del codeudor de una obligación indivisible o solidaria que cumple con el íntegro de la prestación. En tal supuesto, quien pagó la totalidad de la deuda tendrá la posibilidad de subrogarse por el acreedor pagado y accionar en contra de sus ex codeudores, ahora deudores a secas, para que le paguen las
porciones que le correspondan en la obligación. Argumento del artículo 1263 del Código Civil Nacional. Efectos de la subrogación del pago. A. La del que adquiere un inmueble hipotecado y antes de que se haya otorgado la escritura traslativa de dominio, paga la hipoteca para evitar la eventual ejecución del bien. En tal caso, subrogados los derechos del acreedor hipotecario por quien pagó, ello le brindará una situación preferente con relación a otros acreedores hipotecarios de rango posterior y lo coloca frente al que le prometió la enajenación, no solo en situación de comprador, sino también de acreedor hipotecario. B. La del que adquiere y escritura un inmueble grabado con varias hipotecas y al pagar la primera ocupa el lugar de primer acreedor hipotecario. Considera Borda que era conveniente establecer expresamente esta solución, que contraria el principio de que no se puede tener una hipoteca sobre el propio inmueble y que, sin embargo, es justa. Clases de subrogación. Subrogación legal. Esta, como su nombre lo indica, opera por imperio de la ley, es decir, sin que medie acuerdo entre las partes. Por el simple hecho de efectuar el pago, el solvente adquiere todos los beneficios que la subrogación le concede. Los supuestos de subrogación legal son: A. Los supuestos de la subrogación legal son: A. El pago efectuado por un deudor solidario o indivisible se presenta cuando un deudor solidario e indivisible paga el íntegro de la deuda del acreedor. Por mandato de la ley, este simple hecho de pagar la deuda convierte al ex deudor solidario en el nuevo acreedor, siendo facultado para exigir a los codeudores el pago de sus respectivas partes alícuotas de la deuda. B. Cuando paga quien tiene legítimo interés en el cumplimiento de la obligación. En este caso, el pago lo efectúa un tercero interesado en el cumplimiento de la obligación. Es el típico caso del fiador, aunque también, como afirma Osterlin y Castillo, alcanza por extensión el garante, el hipotecario o anticrítico. De igual manera, del supuesto anterior, este fiador o garante va a desplazar el antiguo acreedor que ha visto satisfecho su crédito y perderá interés en la relación obligacional. Cuando un acreedor de una obligación distinta y secundaria paga a otro preferente. Para que se cumpla a cabalidad este tipo de subrogación legal, es necesario que se presente al deudor que tenga varios acreedores de diferentes obligaciones, algunas de ellas de carácter preferente con respecto a las demás. Pues bien, el acreedor no preferente, a fin de ver garantizado su crédito, puede pagarle el que le considere correspondiente al acreedor preferente. Realizando este pago, el solvente no solo podrá exigir su antiguo crédito al deudor, sino también el nuevo que acabe de adquirir al haber realizado el pago al acreedor preferente. D. Numerus clausus o apertus. Existe una lógica que subyace a la regulación de la subrogación legal. Esta es una situación excepcional que se presenta cuando un tercero que posee algún interés de liberación del acreedor realiza el pago a este último. Ahora veremos la subrogación convencional. La subrogación convencional es aquella que surge de la voluntad humana. Esto es claro. Lo que sí tenemos que establecer es que es el producto de acuerdo de voluntades entre el solvente y deudor, o entre acreedor y solvente, o entre los tres. Nuestra legislación admite la posibilidad de subrogación
convencional por acuerdo entre deudor y solvente, además de la que nace en virtud de pacto entre acreedor y solvente. Y en segundo lugar, no hace indispensable que se le notifique al deudor para dar validez al pago con subrogación, cuando ha mediado convenio entre acreedor y solvente. Requisitos de la subrogación. A efecto del pago por un tercero con la aprobación del deudor, en este caso, el solvente va a realizar o efectuar la prestación a la que está obligado el deudor, con el consentimiento de éste. Su peculiar característica escrita en quien paga es un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación. Debe tratarse siempre de un tercero no interesado porque de lo contrario estaríamos frente a un supuesto de subrogación legal, por lo que no necesitaría del asentimiento del deudor. Pago efectuado por el deudor con una prestación que ha recibido en mutuo de un tercero. Este es el inciso B. En este caso, el pago lo va a efectuar el deudor con los fondos que ha obtenido en virtud de un contrato de mutuo que se haya celebrado por documento de fecha cierta, con la finalidad de realizar una subrogación que se exprese al momento de producirse el pago, su procedencia. C. Pago efectuado por un tercero sin el consentimiento o conocimiento del deudor. Esto es cuando paga un tercero no interesado en la obligación principal sin la aprobación del deudor. Este tipo de subrogación opera sin el consentimiento del deudor. Esto puede ser sin su consentimiento e incluso con su disconformidad o negativa. La ley dispone que la voluntad del deudor en el tipo de subrogación convencional es irrelevante para la validez de la misma. Ahora hablaremos una vez más de los efectos de subrogación, al ser un tema importante. El efecto fundamental del pago con subrogación, sea legal o convencional, es el de sustituir al subrogado en todos los derechos, en las acciones y en las garantías del antiguo acreedor, pero con una limitación, que esa sustitución se produce hasta por el monto de lo que hubiese pagado realmente. Y esa es una de las diferencias entre el pago por subrogación y la cesión de créditos. En relación con el supuesto de subrogación legal comentado, entendemos que él se encontraría comprendido dentro del numeral 1260, inciso 2 del Código Civil peruano, ya que quien paga una deuda ajena en tales circunstancias es sin lugar a dudas una persona que estaría actuando con legítimo interés, evitar el remate de bien hipotecario. Los supuestos de subrogación legal contemplados por la legislación y doctrina extranjera es el heredero beneficiario. Como expresa el mismo Borda, la subrogación opera en favor del heredero que goza del beneficio de inventario y paga con sus propios fondos la deuda de la sucesión. Esta es una de las disposiciones del Código Civil argentino, que marca una separación tajante entre el heredero beneficiario y la entidad de sucesión. Con él no está obligado a pagar sino con los bienes del sucesorio. Así lo hace con los suyos propios, queda subrogado en los derechos del acreedor y puede reclamar su repartición de la masa hereditaria. Los de subrogación legal contemplados por la legislación y doctrina extranjera es del heredero beneficiario. Como expresa el mismo Borda, la subrogación opera a favor del heredero que goza del beneficio de inventario y paga con sus propios fondos la deuda de la sucesión. Esta es una de las disposiciones del Código Civil que marca una separación tajante entre el heredero beneficiario y la entidad de sucesión. Con él no está obligado a pagar sino con los bienes del sucesorio.
Si lo hace con los suyos propios, queda subrogado en los derechos del acreedor y puede reclamar su repartición de la masa sucesoral. Se debe entender por acreedora a toda persona que tiene un derecho que reclamar contra la sucesión, incluso los legatarios. Considera Borda que se justifica esta disposición porque ella facilita la actuación del heredero en su tarea de liquidar la sucesión. Coincidimos plenamente con lo manifestado por el tratadista argentino, agregando que el pago efectuado en aras de facilitar la actuación del heredero en su tarea de liquidar la sucesión constituye a todas luces un supuesto de subrogación legal por actuar de acuerdo con un legítimo interés, el mismo que es tutelado por el artículo 1260, inciso 2 del Código Civil peruano de 1984. Ahora les mencionaré la base legal de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Todo lo que hemos visto está en el artículo 1256, 1257, 1258 y 1259, que indica la subrogación del pago. Ahora sobre el pago con subrogación podemos encontrar todo lo que nos va a indicar en el artículo 1260, 1261, 1262, 1263 y 1264. Este punto habla sobre todo lo concerniente a la subrogación. Video, espero que hayan podido entender todo y espero que sea de mucha utilidad, ya que estos temas podemos verlos en el día a día. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, cuando tengo que pagar mis recibos de luz, agua, telefonía, obligaciones al momento de hacer el pago, ¿no? Conozco la obligación de dar, por ejemplo, recibir algún servicio pagando lo que es una suma de dinero por el servicio que me prestan. Sí, una vez me exigieron un pago al momento de pagar mi universidad por los días de mora que no había hecho el pago a tiempo, y me exigieron hacer el pago completo para poder seguir estudiando. Bueno, constantemente a la hora de hacer mis pagos de universidad, por ejemplo también cuando voy a pagar mi teléfono, etc. Hasta ahorita en el momento la única obligación que conozco es la obligación de hacer, por ejemplo, yo a veces hago sesiones de fotos y a la hora de brindarle mis servicios recibo una remuneración a cambio, ¿no? Sí, una vez, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Toulouse, para poder retirarme del instituto tenía que cancelar la última cuota. Si no lo hacía, no me dan mis documentos. Por ejemplo, a la hora que voy a pagar el Netflix, tengo la obligación de pagarle para que me brinden el servicio, ¿no? Sí, por ejemplo, la obligación que yo tengo casi todos los días de pasarle una pensión a mi hija. Sí, por ejemplo, yo hice un préstamo en una entidad bancaria y me olvidé de pagar 2 días y me cobraron una mora y me obligaron a que yo pagara los 2 días de mora.